5. El profesor Romani hizo las últimas recomendaciones a Giacomo Belli. Era un hombrecillo enjuto, de pelo blanco e hirsuto, muy moreno, con un incesante parpadeo que podía ser causado lo mismo por un nerviosismo permanente que por una conjuntivitis crónica, pero que hacía sentirse incómodos a sus interlocutores. Sin embargo, Giacomo ya no necesitaba recomendaciones. Llevaba 10 días de entrevistas, reportajes, interrogatorios, fotografías, filmaciones y las demás formas de que disponen los medios de comunicación modernos para escarbar en la vida de un hombre que se ha transformado en el centro de una noticia sensacional. Estaba convertido en un experto. Contestaba con absoluta seguridad y con un aplomo que maravillaba al propio Romani, a todas las preguntas, por difíciles o capciosas que fueran. Cada día agregaba nuevos detalles a su relato, sin contradecirse jamás. Sus penalidades de partisano, viviendo a salto de mata en las montañas, con los alemanes siempre pisándole los talones. La captura del capitán y del mayor de la SS. Su chispazo de intuición al conservarles la vida en lugar de hacerlos matar en el acto, como era la costumbre entre los guerrilleros. La alegría con que habían acogido la incorporación del padre Andreani al grupo y, después, la indignación al conocer la inminente ejecución de los rehenes. Las esperanzas que habían puesto en la proposición del canje de los prisioneros alemanes por los italianos condenados. La ansiedad con que esperaban el regreso del sacerdote encargado de la gestión. La rabia con que escucharon dar cuenta al padre Andreani del fracaso de su misión. El hombre tenía un talento natural de actor, relataba todo con tal convicción y sentimiento, que Romani, asombrado, tenía por momentos, la sensación de que Belli había llegado a creer sinceramente en la veracidad de lo que decía. Romani se felicitaba de su hallazgo. Era un típico ejemplo de personalidad histérica. Prácticamente, un caso clínico. Pero para el papel que se le había asignado, esto resultaba una ventaja inapreciable. Hacía tiempo que el profesor Romani acariciaba la idea de complicar a Andreani en algún incidente turbio con los grupos más radicales de la resistencia, aprovechando los caóticos días del final de la guerra. Se sabía que el sacerdote había acompañado, en carácter de capellán, a uno de esos grupos. La idea primitiva de Romani era demostrar que el hoy Papa, manifestaba ya desde entonces sus inclinaciones procomunistas. Que había ocultado hábilmente sus ideas políticas, esperando el momento oportuno para ponerlas en práctica y engañar a todo el mundo. Logró por fin localizar al único sobreviviente de uno de los grupos en que había servido, fugazmente, Andreani. Era Giacomo Belli. Cuando Romani conoció su personalidad neurótica, comprendió inmediatamente el partido que se podía sacar de él. Los hechos reales y comprobables eran pocos. Belli había servido, efectivamente, en la resistencia y había conocido al padre Andreani. Sus hombres habían apresado a 2 oficiales de la SS. Y Belli había intentado varias veces canjearlo por prisioneros italianos. Eso era todo y la única parte de verdad del relato. La mente ágil y flexible del profesor, decidió entonces dar un vuelco total a su idea original. Aunque resultara paradójico, acusaría a Andreani de anticomunista, de pronazi, por lo menos en esa época. Los comunistas se han encargado de que este tipo de acusaciones encuentren siempre crédito. Fascismo, imperialismo, anticomunismo, a pesar de lo gastadas, son palabras que siempre encuentran resonancia. Recordó el caso Dorfier y comprobó que las fechas podían coincidir. De los antiguos compañeros de Belli no quedaba nadie que pudiera contradecirle. Todo dependía pues de la habilidad con que el exguerrillero pudiera representar su papel y del talento de Romani para seleccionarlo y completar la historia. Estimulado por una generosa suma de dinero, Belli no solo estuvo dispuesto a cooperar, sino que resultó un verdadero genio en el desempeño de su parte. El ala italiana de la ofensiva, como habría dicho Bontempelli, estaba en marcha. Faltaba el ala alemana. Era el eje Roma-Berlín reconstituido. Pero la parte alemana fue la más fácil, por lo menos para el profesor Romani. Bastó recurrir a ciertos contactos internacionales, secretos y clandestinos, siempre dispuestos a ayudar a correligionarios en apuros, en cualquier paso que fuera. Facilitó las cosas el deseo de ciertos personajes alemanes, estratégicamente colocados,
de suavizar el clima de hostilidad que había creado el caso Dorfier en Italia. Como en otras ocasiones, sus eficientes contactos alemanes no defraudaron a Romani. A la semana tuvo todo lo que necesitaba en su poder. El nombre del difunto teniente ayudante de Dorfier y las supuestas cartas con los detalles precisos del intento de canje de los dos oficiales germanos y de la pretendida intervención del padre Andreani. Era la 9ª rueda de prensa a la que tenía que someterse Giacomo Belli. Estas entrevistas colectivas eran las que más temía el profesor. Cada vez que vea a su pupilo sometido al fuego cruzado de los haces del periodismo internacional, temblaba pensando en una contradicción grave o en algún error fatal en que pudiera caer Belli. Desde su discreto punto de observación, Romani recorrió con la mirada a los corresponsales nacionales y extranjeros que llenaban la sala. Vio con alivio que Oriane Fallaci no estaba entre ellos en esos momentos. Belli relataba en voz baja, como si el recuerdo le produjera ciertos remordimientos, el momento en que comunicó a los dos prisioneros alemanes que tenía en su poder, que Dorfier había rechazado la oferta de canje y que, por lo consiguiente, debían prepararse para morir. Su incesante y nervioso parpadear daba más sinceridad a su relato. Contaba su última conversación con los alemanes. En realidad, eran dos pobres tipos, igual que todos nosotros, obligados a ir a la guerra, sin el menor deseo de matar o de morir. Me fue muy duro tener que ordenar su ejecución, pero, ¿qué podía hacer? Me despedí de ellos como si fueran camaradas. Also es ahí sprechen Deutsch, dijo bruscamente, el corresponsal del Spiegel. A Romani le dio un vuelco el corazón. Lo que tanto había temido. Maldijo el exceso de imaginación de Belli que lo hacía agregar siempre nuevos detalles. Hubo un momento de titubeo en Belli. Einbirchen. A ver Frere Sprachi ch Deutsch ganz gat. Romani sintió deseos de besarlo. Belli hasta sabía hablar alemán. El corresponsal, visiblemente impresionado, no insistió. Tranquilizado, y deseoso de no hacer demasiado evidente su presencia, el profesor se retiró de la conferencia. No dejaba a Belli desamparado del todo. Siempre había dos hombres, discretamente confundidos entre los periodistas, listos para hacer frente a una posible agresión, pues algunas veces, devotos espontáneos defensores del Papa, habían insultado a su detractor y hasta habían intentado atacarlo. La rueda de prensa seguía sin mayores incidentes, cuando Belli se interrumpió bruscamente en medio de una frase, haciendo un gran esfuerzo desvió la mirada. Intentó seguir hablando, pero había perdido la hilación del relato. Su seguridad, su lucidez, su euforia verbal parecieron disolverse ante los ojos asombrados de los corresponsales. Hasta el parpadeo que daba una extraña vivacidad a su mirada había desaparecido. Parecía un animal embalsamado. Un lamentable hombrecillo asustado, que tartamudeaba sin poder apartar la vista, fija en el fondo de la sala, como hipnotizado. Todos se volvieron curiosos. En la puerta había aparecido un hombre alto, vestido de negro, extremadamente pálido, de clásico perfil florentino. Nadie lo conocía. Después de unos momentos, al ver todas las miradas fijas en él, se retiró tan silenciosamente como había entrado. Los periodistas intentaron continuar la entrevista, pero a Belli le fue imposible volver a decir una palabra. Fue necesario que sus guardaespaldas improvisaran una débil excusa y lo sacaran de la sala. ¿Quién es ese hombre? ¿Dónde lo conociste? Preguntaba, furioso, el profesor Romani. No sé, es Jensa. No lo había visto nunca. Entonces, ¿por qué te comportaste así? ¿Qué te pasó? No sé, es Jensa. No sé. De pronto se me nubló todo dentro de la cabeza y ya no pude seguir hablando. Fue imposible sacarle otra explicación. Los guardaespaldas tampoco habían visto antes al hombre. El profesor Romani dio órdenes estrictas de que nunca más se le permitiera al desconocido la entrada en otra entrevista o aparición pública de Belli. Pero la precaución fue inútil. Belli no fue capaz de sostener ya más entrevistas. Cayó en un mutismo obstinado y una apatía que el profesor calificó de catatónica. Romani la atribuyó a una manifestación típica de su personalidad histérica. La presión de los acontecimientos había sido demasiado para el ex partisano. Felizmente, pensó el profesor,
ya había cumplido su papel. Belli fue internado en una clínica y los complotados creyeron que ya no sería necesario ocuparse de él. A estas alturas, el escándalo en torno a la figura del Papa había alcanzado tales proporciones que parecía que nada podía ya sofocarlo. Desgraciadamente para los autores de la maniobra, Belli consiguió un día burlar la vigilancia de la clínica y desapareció. Días después lo encontraron muerto, junto a una nota de su puño y letra en la que pedía perdón al Papa y confesaba que todas sus declaraciones eran solamente un gigantesco engaño. 6. Digamos la verdad, profesor. La campaña no solo ha sido un fracaso, sino que el resultado ha sido contraproducente, dijo Barletta. El Papa ha salido fortalecido. Sus partidarios en todo el mundo deben sentirse triunfantes, al darse cuenta de lo que nos proponíamos. Los extremistas van a empujar cada vez más a Juan Clemente y por el camino de las reformas. No han mencionado ustedes todavía otro revés grave que hemos sufrido. Toda esta maniobra ha servido para que Bruno Martello afiance aún más su posición de influencia en el Vaticano, dijo Cazorla. ¿Qué tiene que ver ese Martello en toda esta maniobra?, preguntó el industrial. ¿Qué fue el deus ex machina de nuestro fracaso? Cazorla tomó un periódico y lo agitó ante los ojos de Barletta. ¿Quién cree usted que fue ese misterioso personaje que interrumpió la última rueda de prensa de Belli, Martello? ¿Cómo lo sabe? Porque aquí está, dijo Cazorla, señalando una de las fotos del diario. Miren bien la foto. ¿Cuál es?, dijo el diputado. Yo no lo conozco. Ni yo, dijo el industrial. Pero yo sí. Y para mayor seguridad, hice ampliar la fotografía. Pero ¿cómo se las arreglo para echar abajo una combinación tan bien urdida?, preguntó Santini. Hemos establecido que pasó unas semanas revisando los registros parroquiales, informándose con gente de la región y pidiendo antecedentes de Belli. Bueno, ¿y qué?, dijo el general. Eso mismo deben de haber hecho varios hombres del Vaticano. ¿O esperaban ustedes que el Papa se quedara con los brazos cruzados? Yo suponía, profesor, que usted se había preocupado que no hubiera nada sospechoso y de que todos los antecedentes del caso se pudieran mostrar abiertamente, a la luz del día. Y así estaba todo, irreprochable. La prueba está en que nadie pudo desmentir ninguno de los datos que aportamos. Fue necesario que el propio Belli se traicionara, dijo el profesor. Entonces, ¿cómo logró ese Martello perturbar hasta tal punto a Belli?, preguntó Santini. Es lo que yo quisiera saber también, mi querido diputado, contestó el profesor. Mario Cazorla sonrió, burlón. Recuerden lo que dijo el padre Solari aquí mismo un día. Martello es el Rasputín del Vaticano. Como ustedes saben, Rasputín tenía poderes misteriosos. Usted lo dice en broma, pero yo estoy comenzando a creer que es cierto, contestó Romani. Yo no lo digo en broma, dijo el periodista, pero seguía sonriendo. Durante una semana Belli, que fue un verdadero hallazgo del profesor, da entrevistas, aparece en la televisión, sostiene ruedas de prensa y, siempre, con una seguridad y una destreza pasmosas. Pero bastan unos minutos, durante los cuales Martello lo miró fijamente, sin decir nada, para que este mismo hombre se transforme, en un idiota balbuceante que se suicida una semana después. ¿No recuerdan lo que le pasó a Korchnoi durante el último campeonato mundial de ajedrez? Por lo visto los curas no solo se están inclinando hacia el comunismo, sino que se están dedicando también a la parapsicología. Pronto los veremos monopolizando el estudio de los ovnis. Basta, gritó indignado el general. El problema es serio. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué se hace ahora? Si ese Martello es tan peligroso como ustedes dicen y si es él quien está inspirando las medidas desquiciantes del Papa, ¿por qué no proceder contra él? No hay nada que se pueda hacer para detener a ese cura nefasto, preguntó Barletta. Yo ya me he ocupado de eso, dijo el periodista, satisfecho sacando unos papeles. Dudo mucho de que el Papa esté enterado de algunos antecedentes interesantes de su hombre de confianza. Por ejemplo, hace 3 años fue detenido por la policía de Rawalpindi, bajo sospecha de posesión de drogas. Si esto se publicara, no. Otra campaña de desprestigio, no, interrumpió bruscamente Bontempelli. Tiene usted razón, general, apoyó Barletta.
Yo soy partidario de echar mano de medidas extremas. Hay que eliminar a ese Martello. En ese momento son el teléfono. Debe ser para mí. Estoy esperando una llamada de mi periódico y se dirigió al aparato. A los pocos momentos regresó junto al grupo con esa expresión de siniestra alegría por el mal ajeno que el general, gran admirador del idioma alemán, llamaba con esa palabra que no tiene equivalente en ningún otro idioma, Schadenfreude. Novedades en la huelga de los metalmecánicos. Terminó. Preguntó, vivamente interesado, Barletta. Estamos a punto de ganarla. Los huelguistas acaban de recibir un apoyo inesperado. Los miro, irónico, uno por uno. ¿No adivinan de quién? Imposible. No puedo creerlo, exclamó el profesor. Pues créalo usted. Esta noche aparecerá en todos los periódicos el apoyo oficial de su santidad a la huelga de los metalmecánicos. Len 13, Pío 11, la Rerum Novarum y todas las demás encíclicas. Esperen a que Juan Clemente emita la primera encíclica suya. El manifiesto comunista va a palidecer. Se produjo un largo silencio que rompió por fin el general. Alguien habló de eliminar al brazo derecho del Papa. No sería suficiente. Debemos ir más lejos. ¿Por qué cortar una rama si podemos derribar el tronco? ¿A quién se refiere? Preguntó, tembloroso el diputado. Lo saben ustedes perfectamente, dijo el general con tono frío. Me refiero a Luigi Andreani, en mala hora, Papa Juan Clemente y 7. El Papa examinaba con estupor creciente, uno a uno, los documentos del dossier. Era un informe asombrosamente completo, exacto y detallado de todos los antecedentes, etapas, personajes y datos que habían contribuido a crear el mayor escándalo periodístico de los últimos tiempos. Cada acusación, cada testimonio, cada documento, aparecían cuidadosamente analizados y rebatidos. La monumental investigación terminaba con un estudio psicológico penetrante de las características mentales de Giacomo Belli, el principal actor de la siniestra farsa. El informe parecía a la vez, obra de un historiador, de un sociólogo, de un psiquiatra y de un detective. Y todo, realizado en el breve plazo de una semana. ¿Quién es el autor de esto? Preguntó, conmovido, el Papa al funcionario que le había traído el dossier. Pero antes de que éste le contestara, adivinó el nombre que iba a oír. El padre Bruno Martello, santidad. Bruno. Ahora comprendía el porqué de su ausencia durante esos 7 días. Pero ¿por qué no había hablado? ¿Por qué no había explicado? Cuando había vuelto a verlo, después de su ausencia de una semana, Martello se había disculpado con evasivas y desde entonces, parecía esquivarlo. El pontífice se preguntaba, dolorido, la razón. Ahora comprendía. Modestia, abnegación, timidez. Desde su regreso a Roma, Bruno veía en él solo al pontífice, olvidando que para él era el mismo Andreani de siempre. Una oleada de gratitud y afecto lo inundó. Y pidió la presencia inmediata de Martello. Pero antes de que el funcionario saliera, cambió de idea y anuló la orden. Ir a él mismo a la habitación de Martello. Era quizás un rasgo desusado en un papa. Pero lo único que le importaba en este momento era comunicarle su alegría y su agradecimiento. El Papa tocó por 2 veces a la puerta de Martello. Al no obtener respuesta, la entreabrió. Martello estaba sentado en el suelo, inmóvil con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. Admirado, Andreani se acercó y lo observó un momento. Martello parecía sumido en un profundo trance. Sin embargo, aunque el Papa se había cuidado de no hacer el menor ruido para no perturbarlo, Bruno tuvo un brusco estremecimiento y abrió los ojos. Perdona, hijo, dijo el Papa, si he interrumpido tu meditación. Pero acabo de enterarme de lo que has hecho y siento la necesidad de venir a decirte mi agradecimiento. El cuarto estaba en penumbra. Fue por eso que Andreani no advirtió la expresión de los ojos de Martello. Volvía de un largo viaje por ese océano interior que, según los místicos orientales, todos llevamos en nosotros, pero que solo los iniciados pueden explorar. La presencia del Papa le hizo regresar a la realidad externa, pero traía en los ojos y en el cerebro una visión terrible. Era la misma que lo había atormentado aquel día en la montaña. Pero lo que aquella vez fue una imagen confusa, incompleta,
aparecía ahora con horrible claridad y con todo su significado. Aquella vez había visto solo a la víctima, Andreani. Ahora había visto también a su victimario, él mismo. Le pareció que la voz del pontífice le llegaba desde muy lejos, expresándole su agradecimiento y su afecto, mientras él, en su mente, vea la misión inevitable. Era él, el que tenía que salvar a la Iglesia. Por fin comprenda. Por fin se precisaba el vago presentimiento que lo había acompañado durante toda su vida. Ese era el papel que su destino le había asignado dentro del grandioso plan que lo obsesionaba. Salvar a la Iglesia de su destructor. Era el sacrificio supremo que su gran misión le exigía. Y él lo aceptaba. Estaba preparado. Hacía largos años que, sin saberlo, había estado preparándose. El momento había llegado. Por fin, el general Bontempelli tenía las manos libres. Eran pocos los que se habían declarado dispuestos a seguirlo en un acto tan temerario. Pocos, pero suficientes. Entre ellos reunían los medios y los hombres necesarios para llevar a cabo la empresa. Los más difíciles de convencer fueron el profesor Romani, que desconfiaba de los métodos de fuerza, y Maximiliano Cursan, quizás el más fanático de los enemigos del Papa, pero a quien la idea de asesinar al que se considera representante de Dios sobre la tierra, parecía atemorizar, a pesar de su odio. El general, que desconfiaba de los fanáticos, habría preferido prescindir de él, pero su dinero era necesario para financiar el plan. La verdad era que el general hubiera preferido prescindir de todos ellos. Confiaba más en sus propias gentes. Su larga carrera militar lo había puesto en contacto con hombres audaces, hábiles y dispuestos a todo. Retirados del ejército como él, seguían unidos ahora por el vínculo ideológico y por una fidelidad personal a toda prueba. De ellos, el hombre clave sería el ex coronel Costa, que había sido su ayudante durante la última guerra, y, luego, alto oficial dentro de los servicios de inteligencia del ejército. Costa se encargó de reclutar a los hombres necesarios para el atentado y, junto con el general, ideó el plan de acción, hasta en sus más mínimos detalles. El contacto que tenían en el Vaticano se encargaba de tenerlos al tanto de los movimientos del Papa. El pontífice había prometido visitar un viejo manicomio de Roma. Se conocía la fecha, la hora, y el itinerario. Era suficiente. 8 Martello escribía, febrilmente, las últimas líneas de su obra. En ella había volcado los pensamientos, las inquietudes, los proyectos, los sueños que había ido acumulando en 20 años. El manuscrito era un mare magnum de experiencias adquiridas, de disquisiciones religiosas, filosóficas y políticas. De teorías, brillantes unas, confusas otras. Saltaba, bruscamente, del relato de un viaje a diálogos imaginarios con grandes personajes del momento o del pasado. Había oraciones, versos. Hasta inconscientes blasfemias. En él figuraban lo mismo un premio Nobel de Física en París, que un mendigo leproso en la India. Podía ser la obra de un genio o de un loco. Pero, ¿qué estilo? ¿Qué imágenes audaces? ¡Qué chispazos prodigiosos de intuición! Era un caos. Pero un caos magnífico. En la abigarrada sucesión de personajes había uno que, gradualmente, iba adquiriendo importancia, hasta ocuparlo casi por completo, Luigi Andreani. Mencionado primero como el profesor Andreani, casi al pasar, y convertido al final en el Papa como leitmotiv de la obra. En Andreani convergían todos sus proyectos y esperanzas, primero, y su decepción, su frustración, su angustia de los últimos días, después. Acababa de transcribir la última conversación sostenida con él, solo minutos antes en la biblioteca, cuando por fin había accedido a darle a leer el manuscrito. Sin embargo, el manuscrito no estaba aún terminado. Faltaban todavía unas últimas líneas, y faltaban porque estas líneas pertenecían al futuro inmediato. También en ellas, el protagonista sería Andreani. Para ello le bastara transcribir su última visión. El Papa mismo, con su muerte, pondría la palabra fin. Recorrió, lentamente, el corredor que conducía a los aposentos del Papa, llevando el manuscrito terminado. Se detuvo a unos metros de la puerta. Supo aún antes de verlo aparecer, que ahora se haría presente el instrumento inconsciente del sacrificio, y esperó.
A los pocos momentos, desembocó en el corredor la figura encorvada del hermano Etteri que arrastraba sus piernas artríticas. Traía una bandeja con un vaso de agua y las habituales medicinas que tomaba el Papa cada noche. El ciclo estaba a punto de cerrarse. Todo entraba en el ordenamiento inexorable de las cosas. Al iniciado se le abren los ojos del espíritu y ve. Al no iniciado se le paraliza el corazón y muere, le había dicho el sabio. Eran los hongos que solo crecen en Katmandú. Tengo que ver a su santidad ahora, deme usted esas medicinas. Yo se las llevaré. El anciano lo miró, malhumorado, pero obedeció y se alejó, refunfuñando. Suavemente, pero con decisión, Martelou tocó a la puerta. El Papa estaba de buen humor. Una buena noticia, dijo contento, acabo de recibir respuesta del cardenal Ratzinger, de Alemania. Le escribí una carta privada, exponiéndole varias de las ideas y proyectos que tú ya conoces. Me comunica su apoyo incondicional. Aún más. ¿Cree que podré convencer a gran parte del clero alemán y holandés? Se interrumpió al ver el grueso manuscrito en manos de Martelou. ¿Con qué traes por fin tu pera magna? Hizo ademán de hojearla. Pero Martelou lo detuvo. No, Santo Padre. Prefiero que la lea a solas. El Papa sonrió. ¿Crees que seré capaz de entenderla yo solo? Recuerdo lo que me costó seguirte aquella vez en París, cuando disertabas sobre Teilhard de Chardin. Se interrumpió al notar, sorprendido, que Martelou tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué tienes, hijo mío? Le preguntó, preocupado. Pero en vez de responder, Martelou le tomó la mano con un gesto brusco y la mantuvo un momento entre las suyas apretándola con fuerza. Luego, para ocultar su emoción, transformó el gesto en el beso ritual del anillo pontificio. El Papa lo miró, extrañado y conmovido, pero antes de que tuviera tiempo de hacerle más preguntas, Martelou salió precipitadamente. 9 Hay que destruir sin piedad, sin compromiso, sin excepciones, todo aquello que siglos de complacencia, de errores y de debilidades instalaron en la mente y el corazón de los hombres. Hay que examinar todo de nuevo y estar preparados, como si nunca hubiéramos oído hablar de Jesús, como si estuviéramos otra vez a la espera del Mesías, para esta vez comprenderlo y seguirlo sin tardanzas, sin cobardías, sin vacilación. El Papa leía y volvía a leer, espantado. Hay que vivir en estado de alerta permanente. En estado de guerra. Guerra contra el pecado, pero también contra la entrega, la debilidad y la falsa caridad. Dios nunca nos ordenó que fuéramos débiles. Dios jamás hizo caer la espada de la mano de sus elegidos. Al contrario. Armó la voluntad y la onda de David y la espada de los macabeos. ¿Y Jesús no venía acaso como enviado de ese mismo Dios que había inspirado tantos actos heroicos? Era otra vez el Señor de los ejércitos de que habla el Viejo Testamento. La espada vengadora de Dios en vez del evangelio de amor y caridad que predicó Jesús. La evolución la puso en marcha Dios y nos fijó también la meta. Pero la oscureció con la niebla de la felicidad, la piedad, la cobardía y la voluptuosidad. Así solo sus elegidos podrían conocerla, porque la meta última es una nueva raza de hombres, más cercanos a Dios porque se parecerán más a Él. Era Teilhard de Chardin injertado en Nietzsche. El propio Nietzsche, el enemigo máximo de la fe cristiana, aparecía luego invocado como si fuera San Agustín o Santo Tomás. ¡Ay de nosotros! Está llegando el día en que el hombre ya no se atreverá a lanzar el dardo de sus aspiraciones más allá del hombre. Y Martelou agregaba, ¿cómo te comprendo, Nietzsche? Hay que sujetar al corazón, porque si se lo deja suelto arrastra consigo al intelecto. Cuidado con la compasión, porque de ella nace una espesa niebla que ciega a los hombres. El conocimiento de Dios es la fuente de todas las alegrías, pero si dejas que beba en ella la chusma, el agua se envenena. Odio la sed de los impuros. Hay que ser fuertes. Solo el poder da la verdadera pureza. La chusma es feliz con sus sueños impuros que llama felicidad. La única felicidad digna del hombre es el conocimiento de Dios. Nietzsche redivivo, interpretado a la luz de un terrible cristianismo que era tal solo en el hombre. Y esto escribía un hombre educado en la filosofía escolástica. El Papa no podía creer. Estos no eran pensamientos de un sacerdote, ni siquiera de un cristiano.
Martello proponía imponer la doctrina del amor y de la caridad a sangre y fuego. La Iglesia debe llevar la imaginación a sus puestos de comando. Hay que inventar nuevos métodos para el apostolado y nuevos hombres. Hay demasiados sacerdotes. Por eso han surgido entre ellos tantos desviados y equivocados. Es el número, la democracia, el socialismo, que han invadido también a la Iglesia. Se necesitan pocos, pero superiores. No hay que tratar de reclutar el número, sino la calidad. Los apóstoles solo eran 12 y conquistaron el mundo. Cuando fuimos muchos los volvimos a perder. Se necesita un ejército de escogidos, de tropas de choque, audaces, ágiles, eficaces, que lo den todo por la causa. Se necesita centuplicar la potencia de fuego de la Iglesia, en lugar del número de sus soldados. La fe y el fervor de sus apóstoles suplirán el número de los sacerdotes que pierde. Y pretendería Martello encontrar seguidores de esta concepción aberrante y siniestra del cristianismo. Pero, más adelante, Martello contestaba esta objeción. No le importaba ser la voz que clama en el desierto porque llegara su hora. Dios lo había elegido como su brazo ejecutor para altos designios. No es así que mis palabras son el fuego, dice el Señor, y como el martillo que quebranta las penas. Él será ese martillo. Por algo su nombre era Martello. Martello, el martillo de Dios. Y luego sus experiencias personales. La interpretación que daba a los momentos culminantes de su vida. Los terribles momentos de su enfermedad en Verona, el verse al borde de la muerte y la forma inexplicable en que se había salvado, todo contribuía a afirmar más en él la convicción de que su vida tenía un sentido mesiánico. Escribía con tenebrosa elocuencia y belleza siniestra de imágenes, lo que había sido su pensamiento en esos días. Andreani se preguntó si no estaría justamente en la enfermedad la explicación. Si no estaría ante la obra de un loco. Quizás el tumor cerebral había afectado para siempre su razón. El Papa hizo un alto en la lectura y revivió aquellos momentos patéticos. Volvió a ver a Bruno con el rostro distorsionado por el dolor, pero negándose a aceptar el alivio de la analgesia para no perder ni un momento de lucidez. Y esta era la lucidez que quería conservar. Para esto le había servido. Para escribir este libro monstruoso. Recordaba, después, sus ojos atormentados por el sufrimiento, pero en los que nunca había dejado de reconocer el afecto y la gratitud. Había entonces dos Martellos. Uno, el Martello que había conocido hasta entonces, otro el que estaba conociendo esta noche. Uno amaba, el otro odiaba. Lo odiaría a él también. Él llenaba todo el episodio de Verona. Lo releyó, tenso. A pesar de su angustia no pudo evitar una sensación de alivio. El estilo de Martello se suavizaba inesperadamente. Se hacía casi lírico al hablar de su sentimiento filial por el cardenal. Continuó la lectura. Martello hablaba ahora de su viaje al Oriente. Los sueños y las visiones me han enseñado más que todos los padres de la Iglesia. En nuestro mundo interior Dios se nos manifiesta directamente, sin la mediación de las palabras, que son siempre insuficientes y engañosas. Yo he visto la cara de Dios durante un momento en el Tíbet. Miro y vi. Mis ojos, libres de velos y obstáculos, iban penetrando más en la inmensidad. Tuve que apartarlo, porque comprendía que la visión me iba llevando hasta la gran presencia y temía. Pero cuando estuve preparado, ya no temí. Y pude ver. Las visiones ocupaban páginas y páginas. Ellas le habían permitido comprender la misión que le estaba encomendada. Se trataba de un sacrificio. De un sacrificio doloroso, terrible y sublime, porque el sacrificio sería el hombre que Martello más amaba. Su tarea sería doblemente cruel porque su acto no tendría siquiera la grandeza de la inmolación pública a la faz del mundo. No podía arrastrar consigo a la majestad de la Iglesia. Ya había salvado del desprestigio a su figura máxima, porque la Iglesia seguía siendo para él un símbolo sagrado. Por eso ahora tenía que actuar solo y asestar el golpe en la sombra. Y recurrir al medio más vil de todos, el veneno. Al iniciado se le abren los ojos del espíritu y ve. Al no iniciado, se le paraliza el corazón y muere. Parecería un ataque al corazón. Nadie podría decir que era un sacerdote el que había asesinado al sumo pontífice. Por fin,
Andreani comprendió. Bruscamente recordó el sabor no habitual en su medicina de todas las noches. Recordó que fue el propio Martello el que se la había traído. Recordó su actitud misteriosa y su mirada extraviada al salir violentamente del aposento. Su asesino, el ser humano a quien más quería en el mundo. Su asesino, el hombre que había jurado no ver más, en un juramento solemne que no cumplió. Pero ya era tarde para estas consideraciones. Ya era tarde para el arrepentimiento. Ya era tarde para todo. Una sensación extraña de frío y pesadez empezaba a invadirle las piernas. Sintió terror. Terror por su propia vida. Terror al pensar que un loco asesino estaba libre dentro del Vaticano. Se incorporó en el lecho. Intentó levantarse para correr hacia la puerta, pero no alcanzó. Se desplomó en el lecho, mientras su mano se abría y dejaba caer el manuscrito. Epílogo Martello trabaja en la Biblioteca del Vaticano, rodeado de antiguos manuscritos. Podría creerse que lo absorben por completo. Es lo que piensan quizás los estudiosos que a esa hora concurren a la sala de lectura. Pero todos están demasiado ocupados para observar a Martello. Abajo, en los jardines del Belvedere se pasea el Papa al cubierto de las miradas de los curiosos. Es un Papa nuevo. Por primera vez, en casi 4 siglos, se ha elegido un Papa no italiano. No se sabe qué política va a seguir. Hasta aquí todo son especulaciones. Por lo pronto, Donec Provideatur. El Papa ha anunciado que, provisoriamente todo el personal del Vaticano seguirá en sus puestos. También Martello. Pero nunca se sabe los cambios que puede experimentar el modo de pensar del hombre que llega al trono pontificio. Máxime, tratándose de un extranjero. Lo más probable es que el nuevo Papa vuelva al camino de la prudencia y la moderación que ha caracterizado siempre al Vaticano. Aunque también es posible que, contra la mayoría de los pronósticos, se lance por el peligroso camino de las reformas equivocadas. Todo es posible. Pero Martello vigila. El 28 de octubre de 1979 se terminó de imprimir esta obra en los talleres de Edivisión, compañía editorial, S. Roberto Gayol 1219, México 12, DF. La edición consta de 20.000 ejemplares.